en los campos secos del norte de México, donde el viento arrastra secretos que nadie se atreve a recordar, existía un rancho olvidado por el tiempo, un lugar donde las noches eran demasiado silenciosas y donde, según los pocos que aún hablaban de él, algo nunca dejó de observar. Don Ernesto, un hombre solitario, marcado por los años, vivía allí desde hacía más de 4 décadas. Nunca se casó, nunca tuvo hijos y nunca habló de su pasado, pero no estaba completamente solo. Había alguien más en ese rancho, un perro, un animal fiel, silencioso y con una mirada que parecía entender más de lo que debería. Nadie imaginaba que ese mismo perro sería quien desenterraría el secreto más oscuro, jamás escondido en esas tierras, y lo que encontraron no debía haber sido descubierto. Antes de continuar esta historia, si te gustan los relatos que te hacen sentir, que te dejan pensando incluso después de que terminan, suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí cada historia esconde algo más profundo de lo que parece. Y créeme, lo que estás a punto de escuchar no lo vas a olvidar. El rancho La Esperanza era todo menos esperanzador. Ubicado lejos de cualquier pueblo, rodeado de tierra seca, cercas oxidadas y árboles muertos que crujían con el viento, parecía un lugar detenido en el tiempo. Don Ernesto despertaba todos los días antes del amanecer, siempre a la misma hora, siempre en silencio. Se levantaba lentamente, como si su cuerpo cargara con algo más que el paso de los años. Su rutina era simple: revisar el corral, alimentar a los animales, caminar por la propiedad, como si vigilara algo invisible. Pero había algo que no encajaba. El perro se llamaba Sombra. Nadie sabía de dónde había venido. Un día simplemente apareció, flaco, sucio, pero con una mirada fija, intensa. Don Ernesto nunca fue un hombre cariñoso, pero con Sombra era diferente. No lo tocaba mucho, no le hablaba demasiado, pero lo dejaba quedarse, y eso ya era mucho. Todo comenzó en una noche aparentemente normal. El viento soplaba más fuerte de lo habitual, y el cielo estaba completamente oscuro, sin luna, sin estrellas, solo oscuridad. Don Ernesto estaba dentro de la casa, sentado en una vieja silla de madera, mirando hacia la nada, y entonces lo escuchó. Ras, 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 un sonido seco, repetitivo, como si algo estuviera cavando. Al principio lo ignoró, pero el sonido continuaba, más fuerte, más insistente. Sombra. El perro estaba afuera, cavando. Don Ernesto salió con una linterna en la mano. La luz temblaba, igual que su pulso. Caminó lentamente hacia el patio trasero, y ahí estaba. Sombra, cavando desesperadamente, sin detenerse, sin mirar atrás, como si algo lo llamara desde debajo de la tierra. «¿Qué estás haciendo?», murmuró don Ernesto, pero el perro no respondió, no reaccionó, no obedeció, solo cavaba y cavaba y cavaba. Pasaron minutos, luego horas, y el perro no se detenía. La tierra comenzaba a formar un agujero profundo, demasiado profundo para algo normal. Don Ernesto sintió algo que no había sentido en años: miedo, no por el perro, sino por lo que el perro podría encontrar. Por un instante, un recuerdo cruzó su mente, un sonido, un grito, y tierra siendo cubierta rápidamente. Don Ernesto cerró los ojos con fuerza. «No», susurró, «eso ya terminó». Pero en el fondo sabía que no era verdad. El reloj marcaba la medianoche y Sombra seguía cavando, sin parar, sin descanso, como si el tiempo no existiera para él. Don Ernesto regresó a la casa, pero no pudo dormir, porque el sonido no paraba. Ras, ras, ras. Cada golpe contra la tierra era como un latido, un recordatorio de algo que nunca debió haber sido enterrado. Y justo cuando el sonido se detuvo, el silencio fue peor, porque don Ernesto sabía
que eso solo significaba una cosa. El perro había encontrado algo, el sonido había desaparecido, no más tierra siendo removida, no más golpes secos en la noche, solo silencio, un silencio pesado, incómodo, como si el propio rancho estuviera conteniendo la respiración. Don Ernesto permanecía sentado en su silla, mirando fijamente la puerta. No se movía, no hablaba, no respiraba con normalidad, porque él sabía, ese silencio no significaba paz, significaba descubrimiento. Pasaron unos minutos, tal vez 10, tal vez una eternidad, pero finalmente don Ernesto se levantó, tomó la linterna nuevamente. Sus manos temblaban, no por la edad, sino por algo más profundo, algo que venía de dentro, algo que llevaba años enterrado. Literalmente, abrió la puerta. El aire frío de la noche golpeó su rostro. El viento ya no soplaba. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Caminó lentamente hacia el patio trasero, siguiendo el camino de tierra, hasta llegar al lugar donde Sombra había estado cavando. Y entonces lo vio. El agujero era enorme, mucho más de lo que imaginaba, profundo, oscuro, irregular, como si algo desde abajo también hubiera ayudado a abrirlo. La tierra alrededor estaba húmeda, pesada, oscura. No era tierra normal. Y frente al agujero estaba Sombra, pero algo no estaba bien. El perro ya no cavaba, no se movía, no respiraba agitadamente, solo estaba ahí, mirando fijamente hacia dentro del agujero, sin parpadear, sin reaccionar, como si estuviera en trance. Sombra, llamó don Ernesto. Nada. Sombra, insistió. El perro no respondió, ni siquiera giró la cabeza, y en ese momento don Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espalda, porque él ya había visto esa mirada antes, hace muchos años, en otra noche, en el mismo lugar. El recuerdo volvió con más claridad. Una noche igual de oscura, un grito, una discusión y luego silencio, respiración agitada, manos temblando y una pala, tierra siendo lanzada rápidamente, cubriendo algo, cubriendo a alguien. No, murmuró don Ernesto, retrocediendo un paso, pero ya era tarde. El pasado había regresado. Con miedo, se acercó al borde del agujero, levantó la linterna y apuntó hacia abajo. La luz temblaba, igual que su mano. Primero, solo tierra. Luego, algo diferente. Algo que no pertenecía allí. Algo que no debería estar expuesto. Un objeto, parcialmente cubierto de tierra, de color oscuro, irregular. Don Ernesto frunció el ceño. Se inclinó un poco más, ajustó la luz, y entonces lo vio claramente. Era una mano. Don Ernesto dejó caer la linterna. La luz giró en el suelo, iluminando el agujero desde un ángulo extraño. La mano seguía ahí, inmóvil, pálida, cubierta de tierra, pero inconfundible, humana. En ese instante, Sombra finalmente se movió, pero no como un perro normal. No ladró, no gruñó, no retrocedió. Se acercó lentamente al borde del agujero y luego se sentó, como si estuviera esperando, como si ya supiera lo que vendría después. Don Ernesto cayó de rodillas. Su respiración se volvió pesada, irregular, sus ojos llenos de terror. Pero no era miedo al cadáver, era miedo a sí mismo, porque él sabía exactamente quién estaba ahí. «Yo te enterré», susurró. Las palabras salieron solas, sin control, sin defensa. «Yo hice esto». El peso de los años se rompió en ese momento. Todo lo que había ocultado, todo lo que había negado, estaba ahí, frente a él, emergiendo de la tierra. Pero entonces algo cambió. La mano no estaba completamente inmóvil. Un leve movimiento, casi imperceptible, como si la tierra aún respirara. Don Ernesto congeló. Su corazón se detuvo por un segundo. «No», susurró. «Eso no es posible». El viento volvió, pero diferente,
más frío, más pesado. Sombra. Levantó la cabeza lentamente y por primera vez miró a don Ernesto. Pero esa mirada no era la misma, no era la de un perro, era otra cosa. Y justo cuando don Ernesto intentó levantarse, una voz salió del agujero, débil, rota, imposible. ¿Por qué? Porque la voz era débil, quebrada, como si hubiera atravesado años, décadas de silencio. Don Ernesto no se movía, su cuerpo rígido, sus ojos abiertos, su mente negando. «No», murmuró, «eso no es real». Pero la voz volvió, más clara, más cerca. «¿Por qué me hiciste eso?». Don Ernesto comenzó a retroceder, lentamente, sin quitar la mirada del agujero. Su respiración se volvió desesperada, cortada, como si el aire se negara a entrar en sus pulmones. «Yo no quería», dijo casi sin voz. «Fue un accidente». Silencio, un segundo eterno, y entonces la tierra se movió. La mano que antes apenas era visible, ahora se movía. Los dedos se contraían lentamente, como si intentaran aferrarse a algo, como si intentaran salir. La tierra comenzó a deslizarse hacia los lados, y poco a poco, otra parte del cuerpo quedó expuesta, un brazo, luego el hombro, y finalmente el rostro, cubierto de tierra, deformado por el tiempo, pero reconocible, demasiado reconocible. Don Ernesto dejó escapar un grito ahogado. «No, tú no». Era él, alguien que nunca debió regresar, alguien que había sido borrado, alguien que don Ernesto había enterrado con sus propias manos. La noche regresó, pero ahora completa. No fragmentos, no recuerdos confusos. La verdad. Había sido una discusión, fuerte, violenta. Ese hombre era su hermano, el único que tenía, el único que conocía su pasado, el único que sabía lo que don Ernesto realmente había hecho años antes. «Voy a decir la verdad», le había gritado. «Todos sabrán quién eres». El miedo se transformó en ira, la ira en violencia. Un empujón, una caída, un golpe contra una piedra, silencio y luego decisión. Enterrar, ocultar, olvidar. Don Ernesto cayó hacia atrás, sus manos en la cabeza. «No fue así», repetía. «No fue así». Pero la tierra no mentía. El cuerpo seguía saliendo y los ojos ahora estaban abiertos. No eran ojos normales, no estaban vacíos, no estaban muertos, estaban conscientes, mirándolo directamente, sin parpadear, sin perdonar. El perro se levantó, lentamente, y caminó hacia don Ernesto, pero algo en su forma de moverse no era natural, era más lento, más preciso, más humano. Se detuvo frente a él y lo observó, como si lo estuviera juzgando, y en ese instante, don Ernesto lo entendió. El perro no había llegado por casualidad, nunca fue un animal cualquiera, nunca fue solo un perro, era una advertencia. El cuerpo ya estaba medio fuera de la tierra, y la voz ya no era débil. «Me dejaste ahí, solo, en la oscuridad». Don Ernesto comenzó a llorar, no de tristeza, sino de terror puro. «Perdóname», gritó. «Yo no quería matarte». Silencio, y luego la respuesta. «Pero lo hiciste». El aire se volvió pesado, el cielo más oscuro, como si la noche se estuviera cerrando sobre ellos. El rancho ya no parecía el mismo. Todo estaba distorsionado, más frío, más vacío, más muerto. Sombra inclinó la cabeza, pero sus ojos no eran de animal, eran conscientes, antiguos, y por un instante don Ernesto juró ver algo imposible, como si dentro del perro hubiera otra presencia, observando, esperando. El cuerpo finalmente salió casi por completo, arrastrándose, lentamente, con movimientos torpes, pero decididos, se acercaba, centímetro a centímetro, hacia don Ernesto. «Ahora», dijo la voz, «vas a sentir lo que yo sentí».
y justo cuando la mano del cadáver tocó su pierna, Sombra comenzó a cavar nuevamente. Pero esta vez no era para sacar algo, era para hacer espacio. La mano, fría, pesada, cubierta de tierra, tocó la pierna de don Ernesto y en ese instante todo dentro de él se rompió. Un grito escapó de su garganta. No era un grito humano, era desesperación pura. ¡No! Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Sus piernas no tenían fuerza. Su mente estaba colapsando. Mientras tanto, Sombra seguía cavando. Pero esta vez no era el mismo lugar, no era el agujero del pasado. Era otro punto, a unos metros de distancia, más cerca de la casa, más cerca de donde don Ernesto estaba. Ras, ras, ras. El sonido volvió, pero ahora era peor, porque don Ernesto entendía exactamente lo que significaba. No, susurró. No, no, no. Miró al perro, luego al agujero, luego al cuerpo y finalmente al nuevo lugar donde la tierra comenzaba a abrirse. No es para él, dijo con voz temblorosa. Es para mí. El cadáver seguía moviéndose, arrastrándose, dejando marcas en la tierra. Sus dedos se clavaban en el suelo, como si la muerte no fuera suficiente para detenerlo. Se acercaba, lentamente, pero sin detenerse. Tú me enterraste, dijo la voz. Ahora entiendes. Don Ernesto comenzó a reír, una risa rota, desesperada, incontrolable. Esto no es real. Estoy soñando. Estoy muriendo. Pero en el fondo sabía la verdad. Esto no era un sueño, era consecuencia. Las paredes de la casa parecían más viejas, las cercas más torcidas, el cielo completamente negro, como si el tiempo mismo estuviera colapsando, como si el rancho estuviera recordando. De repente, el sonido se detuvo. Sombra dejó de cavar y se quedó quieto, mirando el nuevo agujero. La tierra ya estaba removida, profunda, lista. Don Ernesto miró ese agujero y entendió. No había escapatoria, no había perdón, no había forma de volver atrás. Esto es mi tumba, dijo. La mano del cadáver se aferró a su pantalón, con fuerza, una fuerza imposible. No te irás, dijo la voz. No esta vez, don Ernesto gritó. Intentó soltarse, golpeó la mano, pero no servía. Era inútil. Todo volvió otra vez, pero ahora sin distorsión. La cara de su hermano, el miedo en sus ojos, el momento exacto en que dejó de respirar. Y lo peor, la decisión consciente, no llamar ayuda, no intentar salvarlo, enterrarlo, ocultarlo, elegir el silencio. ¡Yo tenía miedo!, gritó don Ernesto. ¡No sabía qué hacer! Silencio. Y luego, la respuesta. Sí sabías. Elegiste enterrarme. Sombra estaba ahí, quieto, observando, sin intervenir, como un juez, como un testigo, como algo que había esperado este momento por años. El cadáver comenzó a jalar, lentamente, arrastrando a don Ernesto hacia el agujero. ¡No! ¡No! ¡Por favor! Sus manos se clavaban en la tierra. Intentaba resistir, pero la fuerza era demasiado. Centímetro a centímetro, se acercaba a su destino. El agujero parecía crecer, como si lo estuviera esperando, como si la tierra misma quisiera devorarlo. El aire pesado, el sonido apagado, solo respiración, tierra y muerte. Don Ernesto ya estaba en el borde, sus dedos perdiendo fuerza, su cuerpo cediendo. ¡Perdóname!, gritó con toda su alma. ¡Por favor! Silencio, un segundo eterno. Y entonces, Sombra se movió. El perro se acercó, miró a don Ernesto, luego al agujero, y por un instante pareció dudar, como si aún existiera una elección, como si todo pudiera cambiar. Y justo cuando el cuerpo tiró con más fuerza, Sombra mordió, pero no al cadáver. Mordió
A don Ernesto, el dolor fue inmediato, agudo, profundo. Los dientes de Sombra se clavaron en el brazo de don Ernesto con una fuerza brutal. ¡Ah! El grito rasgó la noche, pero lo más aterrador no fue la mordida, fue la intención. Sombra no estaba atacando por instinto, no era defensa, no era miedo, era decisión. Don Ernesto miró al perro con los ojos llenos de incredulidad. ¿Qué estás haciendo? Pero Sombra no soltó, apretó más, arrastrándolo lejos del agujero, lejos del cadáver. La mano del cadáver se tensó, como si hubiera perdido el control, como si algo hubiera cambiado. No, dijo la voz, no interfieras. Por primera vez había algo distinto en ese tono. No era solo dolor, era ira. Don Ernesto dejó de luchar por un segundo y observó. El perro lo estaba alejando del agujero. El cadáver quería acercarlo. Dos fuerzas, dos direcciones, dos destinos. Y en ese instante, una idea cruzó su mente. «Tú no estás aquí para matarme», susurró mirando a Sombra. Sombra finalmente soltó, pero no se alejó. Se quedó frente a él, mirándolo fijamente, y en sus ojos había algo imposible. No era rabia, no era instinto, era conciencia. El viento regresó, pero esta vez no venía de fuera, venía de todas partes, como si el rancho entero estuviera vivo, como si cada árbol, cada piedra, cada pedazo de tierra estuviera observando. El cuerpo comenzó a moverse más rápido, arrastrándose con más fuerza, más agresivo. «Tú eres mío», dijo la voz. «Me debes esto». La tierra vibraba con cada movimiento, y entonces don Ernesto lo entendió. El cadáver no buscaba justicia, no buscaba verdad, buscaba arrastrarlo, convertirlo en lo mismo, enterrarlo, consumirlo, hacer que su historia se repitiera. Sombra se colocó entre don Ernesto y el cadáver, firme, sin retroceder, como un guardián, como un límite, como algo que decía: «Hasta aquí». Don Ernesto susurró: «Tú, ¿sabes?». Y en ese instante recordó algo más, mucho más antiguo, mucho más oscuro. Antes de su hermano hubo otro secreto, otro error, otro momento donde eligió el silencio. Años atrás, en ese mismo rancho, otro hombre había desaparecido. Un trabajador, un peón. Nadie lo buscó, nadie preguntó. Y don Ernesto tampoco dijo nada. «No», murmuró. «No puede ser. Esto no era solo por su hermano. Esto era por todo, por cada decisión, por cada silencio, por cada verdad enterrada. Tú me enterraste. A todos». La voz ahora era múltiple, distorsionada, como si no fuera solo una persona, como si hubiera más. El agujero ya no parecía uno solo. Era más grande, más profundo, más oscuro, como si conectara con algo más allá. Sombra gruñó. Por primera vez, un sonido bajo, profundo, no de animal, de advertencia. El cadáver se detuvo, a unos metros, mirando al perro, luego a don Ernesto. «No puedes salvarlo», dijo. «Él ya pertenece aquí». Silencio, y entonces Sombra avanzó un paso, y en ese instante, don Ernesto escuchó algo dentro de su mente. No era una voz externa, era directa, clara, imposible. «Aún puedes elegir, aún puedes elegir». La voz no venía del exterior, no era el cadáver, no era el viento, era dentro de él, clara, firme, como si siempre hubiera estado ahí, esperando este momento. Don Ernesto miró a su alrededor, el cadáver detenido, Sombra, inmóvil, el rancho, en silencio absoluto. «¿Elegir qué?», susurró. Su voz ya no tenía fuerza, ya no había ira, solo cansancio. Y entonces lo entendió. No se trataba de huir, no se trataba de sobrevivir, se trataba de aceptar, aceptar todo lo que había hecho, todo lo que había ocultado, todo lo que había enterrado, no solo en la tierra, sino dentro de sí mismo. «No hay elección», dijo la voz.
solo destino. El cuerpo comenzó a moverse nuevamente, más lento, más pesado, como si supiera que el final estaba cerca. Sombra no se movía, solo lo miraba, esperando, no obligando, no atacando, solo esperando su decisión. Don Ernesto cerró los ojos. Por primera vez en años, no intentó escapar de sus recuerdos. Los dejó venir, todos. El peón, su hermano, el silencio, la culpa, la mentira, todo. Y entonces habló. Sí, dijo con voz quebrada. Fui yo los enterré, yo elegí esconder la verdad, yo tuve miedo. Sus rodillas tocaron la tierra, sus manos abiertas, sin resistencia, sin defensa. El aire cambió, no más presión, no más oscuridad pesada, algo diferente, como si el rancho estuviera escuchando, como si la tierra misma reaccionara. El cuerpo se detuvo, completamente, sus ojos aún fijos, pero ya no había avance, ya no había fuerza. Eso no cambia nada, dijo la voz, pero ahora sonaba diferente. Sonaba menos segura. La voz dentro de don Ernesto volvió. Aceptar o repetir. Y en ese instante, él entendió todo. Si huía, si negaba, si intentaba escapar, todo volvería a empezar. Otra vez, y otra, y otra. Don Ernesto abrió los ojos, miró al cadáver, luego al agujero y finalmente a Sombra. No voy a huir, dijo. No esta vez. El perro dio un paso atrás, como si le estuviera dando espacio, como si reconociera la decisión. El cadáver habló una última vez. Entonces, quédate, aquí, conmigo. Silencio, un segundo eterno. Y entonces, don Ernesto caminó, pero no hacia atrás, no hacia la casa, no hacia la salida. Caminó hacia el agujero. Cada paso, pesado, pero firme, sin resistencia, sin miedo, solo aceptación. Se detuvo frente al borde, miró hacia abajo, oscuridad total, y dijo, no puedo cambiar lo que hice, pero puedo dejar de esconderlo. Y sin más, se dejó caer. El sonido de su cuerpo desapareció en la profundidad. No hubo grito, no hubo lucha, solo silencio. El viento se detuvo, el cielo volvió, las estrellas aparecieron, el rancho volvió a la normalidad. Sombra caminó hacia el agujero, miró dentro, en silencio, por unos segundos. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la casa. Días después, un vecino pasó por el lugar. El rancho estaba vacío, abandonado, pero en el patio había algo extraño. 2 tumbas, no una, 2, y entre ellas un perro, sentado, en silencio, como si aún estuviera vigilando. Porque algunos secretos no se entierran para siempre, solo esperan